porque habíamos hecho un reparto ya de responsabilidades y lo estoy cumpliendo. Bueno, empezamos agradeciendo, la verdad, todo el apoyo que estamos recibiendo desde ayer, desde que entramos a Asturias. Bueno, pues está siendo increíble. Nos estamos sintiendo muy acompañadas, muy apoyados y, bueno, la solidaridad, como siempre, nos estáis, pues bueno, dando muchísima energía. Os iremos contando un poco todo lo que es nuestro caso. Vamos a empezar con un vídeo. Y primero también deciros que aquí estamos, bueno, Edurne y Alfredo, que son padre y madre de Ainara, condenada a 2 años por amenazas terroristas en principio, y luego quitaron lo de terroristas y amenazas. Y aquí estamos Anchón y yo, que somos padre y madre de Adur, que está condenado a 13 años, a 12 años, inicialmente 50. Y bueno, pues empezamos con esto y luego ya iremos concretando, iremos contando todo esto, ¿vale? No, pero, ¿qué ha pasado? Es que no sé. ¡Hostia, vayan para allá, para allá! ¿Algo malo o qué? Como Vilar y me cago en... No queremos cargar en la puta mierda. ¿Qué cojones hacéis en puta? ¿Qué estáis diciendo la hostia? ¿Para allá por qué? ¿Y el de blanco tiene que venir para aquí o qué? Tranquilidad, ¿vale? Usted por aquí, no pase la línea. No es Kale Borroka, también quiero decir eso. Me parece importante que este es un hecho puntual, ¿no? Yo creo que encaja perfectamente en el marco, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas que pueda hacer el fiscal o el juez, sin duda, como lesiones, atentado contra la autoridad en delito de odio. Ahora, la batalla policial está ganada. La batalla que se ha venido a denominar del relato, que la Guardia Civil está en Navarra para quedarse y va a seguir en Navarra. La brutal agresión a 2 guardias civiles en Alsasua. Los agentes estaban fuera de servicio junto a sus parejas cuando sufrieron una emboscada en un bar de esa localidad navarra. Los 4 fueron atacados por medio centenar de individuos que, según la delegación del gobierno, podrían estar vinculados con la izquierda abertzale. En torno a un centenar de personas les increparon por el simple hecho de pertenecer a la Benemérita, a pesar de ir de paisano. Toda esta campaña de criminalización hacia nuestro pueblo posibilita que lo que en otro lugar no pasaría de una trifulca de bar, aquí lo quieran presentar como terrorismo. En estos momentos necesitamos responder con cordura y no aceptamos los términos de guerra que se plantean. Y pedimos el esclarecimiento total de los hechos. Son hechos que siempre hemos lamentado, pero entendemos que la calificación judicial como terrorismo es ilógica, injusta y cruel. Espagin kalean, azaldu espalira, espalit borobilan, munduko lurbira. Utziko bagenio, bat izateari, eskaldeke sekula, batera katpari. Neguak ernaldu du, aritzen herria, nezoratu da horre. Eta Adurri besarkada bero bat eskegi. Zuekin gaude eta gurera bueltatu arte borroka eukiko dugu.
diozu zaurietan musu, zertzean zu minari aurpegian, ez dudari begia. Que Navarra está con nosotros, lo hemos percibido, lo hemos sentido, que no nos vamos a dejar aplastar, que nuestras hijas e hijos sí son importantes para mucha gente, aunque sean meros muñecos y muñecas para un Estado que se está dedicando a la venganza a través de nuestro caso, que nosotras no hemos parido estos hijos y estas hijas para que se los lleven y jueguen con sus intereses, con su vida y con su futuro por unas estrategias de Estado que no reconocemos. Y la verdad es que lo único que me queda decir es que el agradecimiento va a ser infinito, que el día 14 tenemos que llenar de dignidad y luña. Lekuak ernaldu du aritzen herria, nosalatu da horren oparo urria. Txarrelari honena, atera dio. Nunca nos robarán las ganas de vivir en paz, nunca. Y la sonrisa tampoco. Minari aurpegian, ez durari egia. Horrera altzazu, horrera altzazu, horrera Graba tú. No hay nada más que ver. ¿Puedo seguir hablando contigo o no? O ya entran los cuerpos de... novia está aquí. Va uniformado. Se supone que está con su novia aquí. Se supone que está con su novia aquí. Vayan para allá, para allá. ¿Algo malo o qué? Como Aguilar y me cago en... No queremos cargar en la puta mierda. ¿Qué cojones hacéis en puta? ¿Qué estáis metiendo las hostias? ¿Para allá por qué? ¿El de blanco tiene que venir para aquí o qué? Háganme caso. Tranquilo tú. ¿Puedo seguir hablando contigo o no? O ya entran los cuerpos de la ley aquí. ¿Vas uniformado? No puedo seguir hablando contigo. No. Tú no has uniformado y tú deberías dar explicaciones. Esto es un pollo. Venga para acá. Claro, que estaba borracho, llévatelo, hostia. ¿Qué, Albirtoki? Vente. ¿Dónde vas? Y lo han conseguido. Nos han metido una buena. Quieren acabar con el futuro de nuestros hijos e hijas y quieren acabar con un pueblo. Y sin embargo, Gurasoak decimos que no van a acabar ni con nuestros hijos e hijas ni con el pueblo, porque aquí hay mucha energía, aquí hay mucha fuerza, y porque llevamos 1 año y medio saliendo diciendo que no estamos de acuerdo, y vamos a seguir así. Por eso os digo
de parte de gurasoak mila esker, pero os necesitamos. ¿Cuántas veces he dicho eso y seguimos diciendo? Tenemos un buen equipo, tenemos la solidaridad de las gentes, tenemos unas defensas de las que estamos muy satisfechas y satisfechos, tenemos un grupo de gurasoak que nos reconfortamos entre nosotros, tenemos una plataforma, tenemos un pueblo, tenemos las bases que necesitamos. Ellos no tienen de momento más que el poder de su vota. Juntos y juntas podemos darle vuelta. Necesitamos seguir contando con vosotros. Esperantza horrekin ez dela galdu behar, esperantza ez dela galdu behar, eta, bueno, pues, aberea bide edo kasu bortitzo honi buelta ematen diogun eta lortzen dugun lortu behar duguna, ez? Justizia. Neguak ernaldu du aritzen herria, nezloratu da horren oparo urria. Jarrenari honena, atera diozu zaurietan musu, zerzean zu minari aurpegian, ez zurrari egia. Primero se ve la grabación que hizo Iñaki Abad cuando llegó a la zona del bar Cosca y vio que estaba la Guardia Civil y la Policía Foral. Iñaki Abad es el que graba el vídeo y el que está condenado a 10 años por grabar el vídeo. El sargento no le reconoció. En ese mismo vídeo no se le ve mucho, pero se le oye a mi hija todo el rato hablando, es la que está protestando continuamente. Allí estaba el sargento y tampoco le identificó. Y en ese mismo vídeo se ve también a Jonan, que es el que le dice vosotros sois los cuerpos de la ley y esas cosas, está con él cara a cara y tampoco le identificó. Se quería ir a otro bar a buscar los acusados y resulta que luego a mi hija le pedían 12 años y medio por amenazas terroristas, a Jonan 50 y a Iñaki otros 50. Esas son las identificaciones que él estaba buscando y en los que no vio absolutamente nada en ninguno de ellos. También se desmonta la brutal paliza de 50 o 100 personas, como dicen, cuando la camisa no tiene absolutamente nada. Y en una primera declaración se dijo que la camisa estaba toda rota, hecha jirones y ensangrentada. Bueno, habéis podido ver cómo está la camisa. También en este corto que en este programa que hemos sacado, se ve la solidaridad que hemos recibido en muchísimos sitios, sobre todo en Nafarroa, porque son imágenes sobre todo de Alsasua y de Iruña. Alsasua, bueno, luego comentará ver cómo el pueblo es un pueblo pequeño, sin embargo, este caso ha sacado a todo el mundo a la calle. Tenemos que tener en cuenta que de una noche de fiestas a las 5 de la mañana sacaron todo este montaje que estamos padeciendo y lo único que pedimos es eso, muchos ojos y mucha difusión. Y los hechos se ven. Las opiniones son libres, pero los hechos se ven. Bueno, por empezar un poco, ¿quiénes somos gurasoak? Gurasoak somos los familiares de todos los chavales y chavalas que han sido imputadas desde el inicio. Empezamos con 11 y ahora estamos todos y todas, pero de los 11 que estaban, 7 personas están en la cárcel. Una menor está siguiendo todo el proceso, va como más lento por ser el tema en menores y veremos cómo termina. Y luego 2 personas, por razones diferentes, les han descolgado de la historia.
Ah, sí, también, sí. Y luego está Ainara, que Ainara es la que está condenada a 2 años y por eso ahora está fuera. Y estos un poco somos los familiares de todos ellos y ellas. Gurasoak, desde el principio empezamos una dinámica de lucha. Sin haber sido las detenciones, ya veremos luego los medios de comunicación el papel que han ido jugando, pero a través de los medios de comunicación nos enteramos que había una lista de gente imputada inicialmente, y eso, más otras cosas como la aparición de Rajoy con un tuit diciendo que esto no iba a quedar impune, nos llevó a que nos teníamos que juntar y teníamos que crear un espacio y una red de defensa de lo que nos venía. Y así llevamos desde hace 2 años y pico. Todos los lunes y jueves nos juntamos, Gurasoak, para ir planificando, para ir viendo acciones, para ir viendo cómo reaccionar, cómo actuar, cómo llegar a la gente y cómo plantear un proceso de lucha que para nada vemos que se va a cortar, que todavía tenemos tiempo y tenemos recorrido. Y además de todo esto, pues supone un espacio donde nos cuidamos, nos tenemos y eso también nos ayuda. ¿Más? No. Ya habrá tiempo. Aquí viene más o menos la zona donde vivimos, donde se ubica Altsasu. Altsasu, como han dicho, es un pueblo pequeño, 7.000 y pico habitantes, y está dentro de una zona que se llama Sakana, donde hay otro pueblo también referencial, Etxarri Aranaz. En sí, Sakana está, allá veis el mapa de Euskal Herria, Navarra, y en la esquina de izquierda, pues ahí está Altsasu, hace muga o frontera con Guipúzcoa y con Álava. Esa zona es una zona euskaldun, de ideología también bastante mayoritaria nacionalista, abertzale, donde los ayuntamientos tienen mayorías de ese tipo, y es una zona también históricamente luchadora, ¿no? O sea, desde tiempos de república, un montón de luchas de ámbito laboral. Ahora que ha venido la madre que nos han dicho el movimiento de insumisión, pues también en Sakana el movimiento de insumisión fue muy fuerte. O sea, es una trayectoria digamos luchadora. Aquí habría también que señalar, en Altsasu se suele celebrar una vez al año el OSPA Aguna, que se llama, y luego comentaremos lo que es OSPA, porque tiene mucha importancia de cara a lo que les han imputado y al final condenado, ¿no?, a los jóvenes. Es un movimiento que pide que se vaya a la Guardia Civil del pueblo. Seguimos, ¿no? Bueno, como conocéis, pero bueno, lo vamos a hacer un poco para situaros. Sobre las 3-5 de la mañana se produce una trifulca, una pelea, unos incidentes en un bar de estos bares que generalmente, de los últimos que cierran, y sabéis lo que supone, pues las movidas que se suelen generar a estas horas, pues porque hay consumos, porque estamos cansados, pues porque hay muchas historias, ¿no? Y se dan, son broncas e historias que se dan y que siempre hemos dicho que no compartimos, pero bueno, pues en este momento se da una de estas en el bar Posca, y entre las personas que están implicadas hay jóvenes, y entre estos jóvenes hay 2 jóvenes que son guardias civiles, un teniente y el sargento del cuartel de Altsasu, y ellos están acompañados también por otras 2 jóvenes que son sus compañeras, una chica que vive en Altsasu desde siempre y otra compañera, la compañera del sargento, que no llevan ni un mes, el sargento y ella. En esta trifulca la consecuencia más grave que se da es un tobillo roto, que ni siquiera está certificado que haya sido por un golpe que se da en el conflicto que se da. En el propio juicio no se puede probar. Incluso se habla que por un empujón haya sido un retorcijón, o sea, ni siquiera se puede certificar que ese tobillo roto. Pero bueno, es la consecuencia mayor, un tobillo roto.
Y a lo largo de la noche se detiene a 2 personas que serán puestas en libertad a las 48 horas tras pasar por el juzgado en Pamplona, que es el juez natural, que es lo que nos corresponde a la mayoría de las personas con un hecho común. Nos toca el juez que tenemos más cercano. La verdad es que si vemos un poco el ambiente posterior, ya se ve que no ha sido más allá de una discusión, abuso. Todo el mundo tiene bastante cantidad de alcohol, incluido el sargento que pasea con la camisa blanca. Y decir también que ahí ya estaba Policía Foral y Guardia Civil. Ese era el final de la trifulca. A la Policía Foral y a la Guardia Civil le llamó el propio teniente, según dice él que le estaban pegando en el suelo, pues mira, pudo llamar a 2 sitios por teléfono, a la Policía Foral y a la Guardia Civil. Y por decir algo más, era el decir que el bar es un bar que cierra muy tarde, pero es que esa noche era una noche de ferias de Alsasua, era el viernes de ferias. Quien más y quien menos había tenido desde comidas o cenas, o había sido un día que no se sale sin más, se sale ya de fiesta con la cuadrilla y demás. Entonces todo el mundo llevaba un día largo ya. También habría que señalar un poco que el tiempo que llevaba el teniente en el cuartel de Alsasua, pues no es de día tampoco de, no sé si eran 4 o 5 meses. Un año el teniente y un mes y pico el sargento. En las declaraciones en el juicio recalcaban que el sargento, que veis ahí con su camisa impecable, la tenía pues llena de jirones, llena de pisadas, de golpes que le habían dado y de pisadas y de sangre. Como veis, la camisa está impoluta. Luego seguiremos hablando de la misma persona y de la misma camisa. Además, bueno, como se ha comentado en el vídeo también, en un inicio la instrucción inicial es realizada por la Policía Foral, como toca, y a raíz de la visita posterior al día siguiente del director general de la Guardia Civil al teniente, cambia de cuerpo. La Guardia Civil tiene un interés especial en coger este caso y se lo quita claramente, además literal, se lo quita a la Policía Foral. Y ahí ya cambia totalmente el camino que va a coger toda esta historia. Porque si inicialmente tanto las compañeras de los guardias civiles como los guardias civiles estaban dispuestos a declarar ante la Policía Foral, se ve que reciben instrucciones y ya se niegan. Y dicen que ellos van a realizar las declaraciones ante su propio cuerpo. Entonces, bueno, pues es el inicio del papel preponderante que tiene la Guardia Civil en este caso. Y esto va a ser un continuo desde el inicio hasta el fin. Además, bueno, además de todo esto, de que ya vamos viendo el camino que va cogiendo, Mariano Rajoy, pues me parece que fue al día siguiente mismo, ya sacó en Twitter, pues bueno, habéis visto, pues, solidarizándose con la Guardia Civil, pero también dice que esto no va a quedar impune. Yo antes de ayer, escuchaba al presidente de Colombia ante un atentado que ha habido además a un cuartel, no sé si lo habéis escuchado, y escuché diciendo que eso no iba a quedar impune. Y es como que me trajo otra vez aquí, que un presidente de un gobierno hable sobre una trifulca de bar a altas horas de la mañana y que ponga especial interés en decir que esto no va a quedar impune, pues ya nos estaba mostrando claramente que esto no era una cosa habitual y que, bueno, pues que iba a traer sus consecuencias. Bueno, en toda esta historia es muy importante la construcción del relato. Y la construcción del relato, en el caso Altsasu, comienza ya al día siguiente. La construcción del relato comienza a través de los medios generalistas españoles,
mostrando una realidad que no existe, pero es una realidad que se traslada, que se repite continuamente y que además recuerda sobre todo a la ciudadanía del Estado español, les lleva otra vez a retrotraerse a los años del actuar de ETA y a la realidad que construyeron también entonces sobre lo que era ETA. Y bueno, pues para empezar, decir que nos enteramos de todo, del listado a través del mundo. El mundo fue marcándonos qué es lo que nos venía y recordando o avisando a la gente quién estaba marcado y quién no. El mundo filtró el auto, no estaba firmado todavía, pero en el listado de personas que presuntamente iban a ser imputadas hubo cambios, pero ya aparecieron personas. Y estas personas, conociendo a través del mundo lo que estaban presuntamente imputados, porque no ha habido ninguna historia oficial, nadie ha venido a nuestra casa para decir a Dur o a Ainara o quien fuera que hay una imputación, nadie. Todos nos hemos enterado a través de los medios. Y estas personas, nuestros hijos y otras personas, cuando se enteraron que estaban en la lista, acudieron a Iruña a presentarse ante los jueces para decir que, bueno, que se habían enterado que estaban imputados, que desconocían y que estaban dispuestos a disposición del Poder Judicial para lo que quisieran. Esto a través del mundo. Las televisiones, ya veis La Razón, la portada que sacó, pero no solamente La Razón. Antena 3 copiaba lo que La Razón también decía y mostraron en el imaginario del Estado español, de la ciudadanía del Estado español, pues mostraron claramente un comando. Era la infografía de un comando para retrotraerse a la infografía de lo que mostraron pues hace 15, 20 años, para volver a decir que los miembros de ETA o el comando de ETA o los cachorros de ETA, que era como se referían a nuestros hijos e hijas. Y visteis tanto Antena 3, Telecinco, también hablaron de Óscar, que era el teniente, y mostraron la imagen, bueno, por una parte de víctima de la Guardia Civil y por otra también de salvadora, quien traía el orden, quien traía la paz y quien era indispensable para la convivencia de Alsasua. Y así han ido jugando. Hombre, pues para el relato que tenían que mostrar, tenían que hacer un planteamiento claro de buenos y malos. Los buenos era la Guardia Civil y la vocación de Óscar, un teniente de 24 años que había ido a Alsasua con la intención de hacerse amigo del pueblo, por así decir. Y bueno, no dudaron en contar historias como que había rescatado de la nieve a unos expresos y que al final nunca se supo si fue o no fue. No fue. No fue, ¿no? Y por otro lado, pues un pueblo muy malo en el que una parte del pueblo le tenemos asustada al resto del pueblo. Unos somos muy malos y muy malas y otros no han sido valientes para enfrentarse a la gente mala. O sea, un pueblo que no merece la pena para nada. Y con ese relato y con ese sostén, pues han hecho el pienso fácil de los medios de decir, aquí están los buenos y aquí están los malos. Y la gente ha votado sin tener mucho más conocimiento. Lo que sale ahí abajo es el auto que comentaba Abel. En ese auto salían ya los nombres definitivos porque ya era un auto de la Audiencia Nacional. Ese auto salió el jueves por la tarde, que ese día nos enteramos nosotros que nuestra hija estaba imputada, y el lunes a las 7:30 de la mañana ya empezaron las detenciones. O sea que no hubo ni tiempo de saber, ni citación, ni nada. Unas detenciones que, como bien han dicho antes en la otra charla Alfredo, ni siquiera fueron por orden de la Audiencia Nacional, sino que la propia Guardia Civil actuó por su cuenta porque tiene la potestad para hacerlo. Entonces, en vez de detenerles entrando en casa, pues a unos les siguió hasta donde era el centro de estudios o de trabajo, a otros en la puerta. Bueno, hizo una representación teatral que fue desde Vitoria, todos eran de Alsasua, pero Vitoria, Salvatierra, Pamplona, Alsasua, etcétera, con el fin de aparentar que habían hecho alguna macroredada. Bueno, y todo también teniendo en cuenta que ya llevábamos una semana con seguimientos
Teníamos delante de nuestra casa todos los días, desde la mañana hasta la noche, teníamos un coche con 3 o 4 miembros de la Guardia Civil, de paisano, que se turnaban. Veíamos claramente que venía, claramente. ¿Tú, Anchón, vas a contar? Bueno, igual reseñar también que en el juicio se demostró que los servicios de inteligencia de la Guardia Civil presentaron un informe horas antes de que llegase lo que se había iniciado para la detención y la acusación. Horas antes de eso ya había mandado al juzgado un informe del servicio de inteligencia donde salían nombres y acusaciones de jóvenes. O sea, antes de iniciarse ya estaba ahí. ¿Por qué lo digo? Porque a través de la Guardia Civil ya vieron la oportunidad de hacer algo. O sea, se encontraron con una situación que pensamos, en Gurasoa, y piensa todo el pueblo, que tenían allá una situación que les venía muy bien para hacer algo. ¿Y qué hicieron? Pues Covite, el colectivo de víctimas del terrorismo, presentó una denuncia, sin existir en Alsasua, por supuesto, sin saber lo que pasó, y denunció como terrorismo esta trifulca, esta pelea, y presentó la denuncia en la Audiencia Nacional en Madrid. Entonces es muy importante porque ya veremos ahora de que una denuncia por terrorismo lleva a la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional es un tribunal especial caracterizado por eso, por delitos de terrorismo, con fuertes condenas, donde apenas se ven los casos porque ya está señalado más o menos la sentencia. Entonces llevaron ahí. ¿Y qué ocurre? Que un caso de una pelea en un bar donde normalmente se lleva a través del juez natural de la provincia, lo llevan a la Audiencia Nacional por delito de terrorismo. Entonces, eso es gravísimo, ¿no? Cambia totalmente la situación. Hombre, se dio la paradoja que hubo un periodo de tiempo en el que estaba abierto en los dos juzgados, lo cual ya era un poco de volverte loco. O sea que lo mantuvo, todavía no lo había cedido a la Audiencia de Navarra y la Audiencia Nacional lo había iniciado, con lo cual se hizo algo que no es para nada habitual o normal, no sé ni si será legal. Era tener el caso abierto en dos jurisdicciones distintas. Estas fotografías que aparecen aquí, bueno, que no se perciben muy bien, pero son las fotos de miembros de Covite, que además de presentar la denuncia a la Audiencia Nacional y además de que la Audiencia Nacional asumió eso, y es algo extraño, y que no dijo que fueran a Iruña, o sea que todo esto, hay una ingeniería, esto no es casualidad nada de nada, todo está muy bien pensado. Pues además de eso tuvieron, bueno, la caradura de presentarse en Alsasua el día que se hizo una manifestación para denunciar, la primera manifestación grande que se hizo para denunciar las detenciones. Y además se vio claramente que los medios de comunicación, bastantes, estaban avisados porque se notaba que estaban pendientes de algo los medios de comunicación. Sabían por dónde iban a salir y sabían que iba a venir Covite. Se pusieron en el medio de la plaza rodeados de manifestantes que iban a ir a la manifestación, y claramente fue una provocación. Estaban buscando además una imagen para poder vender y para poder, bueno, de alguna manera, bueno, mostrar claramente por qué habían hecho la denuncia, y no lo consiguieron. Igual conviene, antes cuando hemos dicho de pasada un movimiento OSPA, ahora cuando hemos dicho y se encontraron con algo que pasó y lo iban a utilizar, ¿qué pasa? El movimiento OSPA, como hemos dicho antes, exige la salida de las fuerzas de Alsasua, ¿no? La Guardia Civil. Tenemos un índice de Guardia Civil el mayor de Europa, militar, índice de militar. Entonces, lo que decía, ese movimiento trabaja por ese tema, y una vez al año suele hacer una jornada festivo reivindicativa, y crea bastante tensionamiento con la Guardia Civil porque suele aparecer y al final pues puede haber incidentes, etcétera. Y es un movimiento legal donde todas las actividades han sido con permiso oficial y todo.
Quiero decir que ese sentimiento, esa demanda que es democrática y que muchos partidos políticos de todo el ámbito lo dicen, lo han querido convertir en que la Guardia Civil en Alsasua está perseguida, sus familiares también. Nos han creado un relato que luego, al venir esta pelea, lo han llevado a ese terreno, con lo cual han creado una realidad que no es real, valga la redundancia, donde han utilizado este caso para otros objetivos, como iremos viendo. Sí, ya que hemos hablado de lo que es el movimiento OSPA, os animaría a todos y a todas que os metáis en las redes sociales. A ver, salieron las imágenes también en el juicio, incluso a los jueces les daba risa. Un helicóptero de cartón, un tricornio en medio de una plaza, música, cargaron mientras estaban haciendo una paella. O sea, realmente son diferentes años, son actos pues que vas con música, con comida, es reivindicativo, pero es una fiesta, ¿no? Y todos los años se ha hecho con permiso de delegación. Entonces, utilizar el que consideran que gente que participa en eso pertenece a un grupo terrorista porque defiende los mismos fines sin considerar que el movimiento en sí mismo es también un movimiento terrorista porque tiene todos los permisos, es como volverse loco. Y como les faltaban más cosas, una de las pruebas que presentaron para demostrar fue un papel que apareció en un Gaztetxe, que un Gaztetxe es una casa de la juventud, en el año 2000, en el que se decía que había que echar a las fuerzas de seguridad. Lo consideraban que habían requisado algo que podía ser de ETA, no tenía sellos, no tenía nada, en el año 2000, y te lo presentan en el año 2018 en un juicio para juzgar a unos chavales que en el momento de juzgar tenían 23 y 24 años. Quiere decir que tenían 5 años cuando ellos retiraron aquel papel del Gaztetxe. O sea, es que es todo para que atan como les da la gana. Bueno, nos están venga a decir, repetir, y habría que tener además bastante, ya no sé, vergüenza para poder decirnos esto a nosotros. Nos dicen que uno de los pilares más importantes de la democracia es la separación de poderes y nos hablan de la independencia del sistema judicial. Y todavía esta semana mismo nos han seguido diciendo eso. Bueno, si ya previamente tenemos recorrido de vida y hemos visto que eso no existe, y lo vivimos día a día, pues a nosotras y a nosotros nos ha tocado vivir plenamente a nuestros hijos, bueno, en nuestra sangre, que es cómo se puede utilizar el sistema judicial con una herramienta claramente política. Y eso es lo que están haciendo, estamos viviéndolo nosotros, están viviendo también Cataluña y están viviendo, bueno, pues muchas realidades. En cuanto a nosotros, la audiencia de Navarra en un principio cogió el caso y ya hemos comentado que se les robó, pero a pesar de que pasó a la Audiencia Nacional, nuestras abogadas plantearon un recurso porque no estaban de acuerdo con ese cambio de competencia, y en marzo del 2017 salió un auto en el que la Audiencia de Navarra decía que no era terrorismo en nuestro caso y que ni siquiera había indicios de ello. Y había una argumentación larga y tendida, una argumentación jurídica. Entonces se dio el caso de un problema de competencia y este problema de competencia lo tuvo que aclarar, lo tuvo que dar el Tribunal Supremo. Nosotras en ese momento con la Audiencia de Navarra, con este auto, realmente vimos luz en el caso, nos lo creímos. Pensamos que se iba a atender lo que la Audiencia de Navarra decía porque era de sentido común y porque todo el mundo, claramente todo el mundo, estaba esperando a ese auto, y cuando se dio, bueno, pues pensamos que ya se iba a acabar este mal sueño. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo que decidió fue que, bueno, no podía asegurar que era un caso de terrorismo, pero que quizás pudiera ser, y ya que estaba en la Audiencia Nacional, se quedó en la Audiencia Nacional. Y eso también no fue una casualidad. Todo el mundo en este caso, desde su inicio, nuestras abogadas muchas veces comentan, todo el mundo ha sabido que este caso no era de terrorismo, pero que había un interés concreto de llevarlo a la Audiencia Nacional
porque aunque saliera el caso de terrorismo, las penas iban a ser el doble, el triple que en un tribunal ordinario. Y porque había además, pues bueno, sabemos lo que es la Audiencia Nacional, un tribunal político, y claramente también iba a haber más posibilidades de que el castigo iba a ser el castigo sumarísimo. Y así fue, se concretó eso. ¿Más? Bueno, esa era esa parte fea y triste y dura de nuestro caso, pero también hay una parte que es floreciente y que nos está tocando vivir, y es la parte de la solidaridad. Lo que estamos recibiendo de las gentes es increíble. Hemos sentido la solidaridad de nuestro pueblo. Para comenzar, no hemos nombrado a la plataforma, además de Gurasoa, hay un grupo de gente que se organizó desde el primer momento. Es gente que no tiene una relación directa en cuanto a familia, son amigos y amigas, son gente que ha visto que esto es una barbaridad y que está dejando casi su piel por nuestro caso. Llevamos 2 años y es hoy el día que vemos que les tenemos que dar las gracias y mucho más. Son las personas que posibilitan que allá donde vayamos, pues que salga un cartel, que se mueva el Twitter, que el Facebook haga también su razón, que las manifestaciones que organizamos parezcan que están organizadas por profesionales y son gente que nunca había estado en estas historias y son capaces de montar lo que montan. Es una gente incansable y que gracias a ellos y a ellas estamos donde estamos. Y luego están la red de los pueblos de Euskal Herria. En Cataluña nos hemos sentido como en casa, incluso mucho mejor, no sé si mucho mejor, pero nuestros hijos son hijos adoptivos de Cataluña, son nombrados, están presentes día a día. Y luego en el Estado español la verdad es que el relato pesa mucho, es muy difícil romper el muro que han creado y es muy difícil, sabéis también que cuando aquí venir a Asturias hay gente que ya habla de los terroristas y hoy están en estos momentos en Zaragoza y se ha montado también como una contra, y justo en el cartel que habíamos puesto nosotros han puesto también el puño de ETA y han pedido. Entonces es muy difícil salir al Estado español y eso es también lo que estamos haciendo, y la solidaridad que recibimos de Madrid y de los pueblos del Estado también es importante. La solidaridad es una de las características más importantes de lo que hemos estado viviendo. Es una solidaridad diaria y continua. La solidaridad que supone el que estéis vosotros y vosotras aquí, por ejemplo, la solidaridad que supone la gente que desde ayer nos ha estado llevando, trayendo, cuidando de la manera que nos está cuidando, por ejemplo, eso son cosas que en un poco tiempo de relación te genera un lazo súper directo con esa gente. Quieres llevarla a tu pueblo, quieres que lo vea, quieres seguir apoyando, que te apoyen y que cuenten. Esa solidaridad de la que está hablando él es la solidaridad que nos tememos que vamos a tener que seguir pidiendo, porque las expectativas de la vista que tenemos los días 23 y 24 en la misma Audiencia Nacional no nos hacen creer que nos vamos a quedar con todos los chavales fuera. Y para nosotros y nosotras, para el pueblo de Alsasu y para la plataforma, está muy claro que este caso no se termina si se queda uno solo en la cárcel. Entonces, lo que sí queríamos decir es que cuando salga la sentencia tiraremos de toda esa gente que nos ha llamado a los sitios para que en todo el Estado haya un reflejo de rechazo al seguir encarcelados estos chavales, porque después de 2 años y pico parece que ya está bien. Parece que nuestro mensaje ya es el del hartazgo. Ya nos habéis toreado, lleváis 2 años y pico con la historia. Nos estáis ninguneando, nos estáis multando, nos estáis haciendo de todo. Por favor, ya vale. Ya sí, esta ocasión que tiene la propia audiencia, a ver si sirve para
para parar. Y si no paran, pues nosotros tampoco vamos a parar y iremos extendiendo la red. Es curioso que nos han denunciado por el intento de recusación de los jueces que van a hacer la vistilla ahora, y nos acusan de actuar nosotros con mala fe, 600 euros a cada chaval, o sea que es un continuo meter el dedo, un continuo ir haciendo daño. Frente a eso no podemos estar tan ilusos de pensar que se va a acabar todo y dentro de un mes van a estar todos en casa. Por lo tanto, os pedimos eso, que retransmitáis un poco y que estéis pendientes de lo que nos va viniendo. Y ya aprovechamos, es que siempre planteamos en las charlas, pues no solamente comunicar y explicar lo que a nuestro modo de ver sucedió y está pasando y todo esto, ¿no? Sino que también queremos lanzar como para que analicemos, para que pensemos, para que vosotras y nosotros pues saquemos también conclusiones de todo esto. Y siempre invitamos pues a pensar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el papel de los medios de comunicación, el papel de todo lo que está alrededor? Y luego, hablando de la solidaridad, lo que hemos comentado, la estamos viendo que viene de tantos sitios, porque quizás aquí pues, puede haber una mayoría de gente militante, comprometida, activista, pero es que gente normal, que es simplemente crítica, se plantea, pero joder, si hasta ahora yo me creía lo que me decían los medios de comunicación y ahora veo que no es así, me han estado engañando siempre. Entonces, son preguntas que yo creo que es muy interesante que nos planteemos. Ya digo, quizás pues no hace falta decir eso aquí, pero estamos sacando muchas conclusiones de toda la gente que nos está apoyando, porque es gente tan diversa que es importante, yo creo, pensar en ello. Sí, por ejemplo, en nuestro pueblo, en Altsasu, nuestro caso lo que ha generado ha sido hacer piña como pueblo. El pueblo se ha sentido ofendido, maltratado, pero además lo que comentamos de los medios de comunicación y de lo que ha generado, hay gente que se ha caído de un guindo. Pues hasta ahora vivía como muy feliciana pensando que lo que le contaban era real. Y ahora de repente ha visto que todas las barbaridades que están diciendo de su pueblo y que está viendo día a día que todo es mentira, todo lo que están contando es una desfachatez. De repente ahora se ha visto que están diciendo mentiras, que le han, pues se han caído del guindo claramente. Y esto ha hecho que gente con ideologías diferentes se vean, se encuentren ahora tanto en las manifestaciones como en todas las concentraciones. Llevamos con concentraciones 2 años y 3 meses. Todos los viernes, por lo menos entre 150 y 200 personas nos juntamos para denunciar este caso. Y gente que, pienso yo, hace 3 años en la vida hubiese pensado que iba a estar con quien al lado, coincidiendo en una manifestación. Incluso hay personas que se han estrenado salir a la calle con nosotros. Hay gente mayor que, bueno, a lo largo de su vida no ha visto motivos o no se ha visto pues con la fuerza para salir a la calle para denunciar situaciones concretas, y sin embargo ahora con 70 años ha decidido salir a la calle a denunciar. Esto es importante, la diversidad, la transversalidad que se ha conseguido con nuestro caso. Sí, porque, bueno, sabemos que no somos únicos y únicas, sabemos que el Estado ha preparado operaciones de este tipo durante todo el tiempo, y para algo sí está sirviendo esta movilización es para que mucha gente diga, este no, y cuántas veces he mirado para otro lado cuando me lo estaban contando. La verdad es que sí sirve para que sea el último, para que se tienten la ropa antes de volver a preparar una como esta, porque ahora hay móviles, hay comunicación, hay posibilidad de enterarse uno por las redes, hay más conexión entre sitios, pues a lo mejor servimos de muro de contención para que no se abra una puerta a que preparen y sigan preparando como las hemos conocido durante toda la vida. Sí, por finalizar igual con este apartado, ayer contaba como anécdota que la compañera de Joaquín Ford, Laura Masvidal, nos contaba el sábado pasado
que cuando ella coincidió que fue a visitar a su marido a Extremera, y estando en el parking, su hija le dijo: mamá, aquí también está uno de los chavales de Altsasu. Y le empezó a contar la historia de los chavales de Altsasu, del caso de Altsasu. Y Laura me decía, yo le oía a mi hija y le decía, bueno, lo que me estás contando, pero tiene que haber algo más, algo habrán hecho. Y que luego, coincidiendo ya con nosotras y escuchándonos, se daba cuenta que como ella también cuestionó y pensó que algo habrán hecho. Y ella ahora decía, bueno, pues yo he sido una parte y lo que tenemos que hacer es eso, contar, comentar, mostrar la realidad y sobre todo ser críticos. Y cuando decimos algo habrán hecho, hay mucha gente, sobre todo con el relato y los medios de comunicación, lo que han llegado a hacer es que todo lo relacionado con quien cuestiona el sistema, si hay una respuesta represiva, la gente dice algo habrá hecho. Bueno, por avanzar un poco, llegamos al juicio, y el juicio, bueno, lo que Casio, el dibujante de Gara, en sus viñetas nos mostró fue claramente pues, que había un árbitro que era Guardia Civil, que una parte era la Guardia Civil, y que con tanto peso de la Guardia Civil, y viendo también que la propia presidenta de la sala, Concepción Espejel, también tenía relación con la Guardia Civil porque estaba casada con un coronel y además tenía un honor, una condecoración por la Guardia Civil. Entonces, bueno, con tanta presencia de la Guardia Civil, y cuando los peritos también eran de la Guardia Civil, y cuando las acusaciones estaba tanto el sindicato de la Guardia Civil como los representantes del Estado, el abogado del Estado. Entonces, claramente tanto peso ha hecho, bueno, que ganamos el juicio claramente. Tanto las testificales como las pruebas que se mostraron que era un montaje, que no tenía nada que ver todo lo que se estaba escuchando en el juicio con el relato oficial, pero perdimos en cuanto a la sentencia. Ganamos el juicio, pero sabíamos que estábamos jugando con falta de garantías y con todo, bueno, pues lo que hemos solido comentar, con un juego amañado. Pues sí, yo diría lo que digo siempre, la constante que estamos encontrándonos en la Audiencia Nacional son jueces condecorados por la Guardia Civil y juezas. La jueza Lamela, que nos instruyó, hizo la instrucción y no nos admitió ningún testigo ni ninguna prueba, y dijo que con el relato de los 4 acusadores tenía un relato convincente y creíble y que no necesitaba más. Después del caso le condecoraron, ahora está en el Supremo. La señora Espejel, ya ha comentado él, está condecorada con distintivo blanco, que no sé lo que quiere decir, pero es más que una condecoración normal, además de estar casada. Y ahora los que van a vernos en la vista, que es por lo que nos han denunciado, porque les hemos recusado, 2 de ellos también están condecorados por la Guardia Civil, y el tercero ha dado charlas para COVID. En ese intento de recusación, por saber que seguimos en un partido amañado, nos acusan de mala fe para ponernos la multa a los chavales, vaya, parece que somos, pero es a los chavales y la chavala, y consideran que se ha actuado de mala fe intentando dilatar el proceso, como que estar en la cárcel pues te da ganas de dilatar los procesos. Y así nos la han devuelto. En vez de conseguir una recusación para conseguir unos jueces que por lo menos tuvieran una apariencia de imparcialidad, nos ha venido una denuncia por intentarlo. Sí, el juicio fue, bueno, claramente las conclusiones que hizo el Fiscalía, desde la Fiscalía, escuchar al fiscal daba miedo, planteó una realidad de Altsasu, habló de supremacismo, habló de holocausto, habló de nazis, dijo barbaridades. Se refería a nuestros hijos como la manada de Altsasu, claramente utilizó conceptos con una carga emocional y una carga que
bueno, que relacionaba para la opinión pública, relacionaba con lo extremo más, pues el demonio con todo su equipo total. Entonces dijo barbaridades para poder justificar que nuestros hijos eran terroristas, lo que para él era el terrorismo. Durante el juicio también, gracias a la presión de los medios y a que estaba Amnistía Internacional como observador, se pudieron meter pruebas que en un momento no fueron admitidas y tuvo mucho peso el vídeo que hemos visto de Iñaki, que lo grabó. Y bueno, aquí poníamos, no se ve por la luz, pero bueno, en esta viñeta lo que se plantea, esta es la reliquia más apreciada de nuestra parroquia, la Santa Camisa de Alsasua. 50 paisanos pisotearon y lincharon al portador de la misma y ya ves, ni rastro de sangre, tierra o cualquier otra mancha. Santo Dios, la sábana blanca de Turín se queda pequeña a su lado. ¿Habéis contactado con la Santa Sede? Estamos en ello. Entonces, la camisa, bueno, dejó muy en evidencia que todo era un montaje. Y todavía hoy en día, el teniente en entrevistas que han concedido sigue refiriéndose a la camisa y dice que cuando él estaba en el hospital y llegó el sargento, la camisa estaba hecha jirones y estaba llena de sangre y con pisadas. Todavía sigue manteniendo eso. Y también decir que la camisa fue entregada 4 días después. Y eso tampoco se dice. Entonces, hay un montón de aspectos con las pruebas, sí que vamos a ir compartiendo, y cuando recibáis a través de Twitter o de WhatsApp, sí que nos parece importante todos estos hechos que son pequeñas píldoras que muestran una realidad que nada tiene que ver con lo que nos han contado y que son tan evidentes que es importante compartir. Bueno, aparte de esa inadmisión de pruebas que no nos permitieron, también cabe señalar la falta de vergüenza que tienen cuando presentan a uno de nuestros testigos con una... ¿Era un testigo de ellos? No, el testigo era nuestro. Era un testigo nuestro que había hecho unas declaraciones a la Guardia Civil, y a firmar aquellas declaraciones, pues bueno, en el día del juicio presentaron esas supuestas declaraciones que él había hecho, pero no tenían la firma de él, ni tenían la firma de él, ni en el texto que venía escrito en aquellas hojas era lo que él había dicho. O sea, mentiras, mentiras y más mentiras. Otra más es la declaración de uno de los policías forales, que también estaba de acuerdo en que el sargento tenía su camisa ensangrentada, como habéis podido ver, ensangrentada, pisoteada y hecha jirones, como habéis podido ver. Estas son las vergüenzas que nos han ido sacando durante el juicio. Alguna más también. En el camino hasta llegar al juicio y la posterior sentencia fue un hecho, un palo para el pueblo y las familias, las peticiones fiscales. Eran tan estrambóticas, cuando pedían 62 años y medio, habían 50 para el resto y 12 y medio para la hija de Edurne y Alfredo. El pueblo sufrió un shock porque cuando dijeron por los medios, la primera noticia decían, bueno, 60 será para todos. Pero es que la gente no se lo creía. A partir de entonces también salieron cantidad de declaraciones de personas pues, ligadas al ámbito jurídico que decían que eso era desproporcionado, que el caso, vamos, que estaba sobredimensionado, que era una exageración. Hubo muchos manifiestos que iban sacando la plataforma y nosotros de apoyo, y firmaron un manifiesto personalidades también del ámbito jurídico y de la abogacía, otras del ámbito cultural, otras del ámbito sindical. Se estuvo unas visitas pues también en el Congreso de los Diputados y firmaron también 88 creo que eran, también con senadores y diputados y diputadas. Se estuvo en Europa, también en el Parlamento Europeo. Lo que hemos comentado antes también pues fue un apoyo político muy transversal, desde la izquierda
diversa, ¿no? Todo lo que se consiguió hasta el juicio iba por ahí. De cara al juicio también, ¿qué pasó? Pues que no fue un juicio garantista, o sea, no se respetó ni la presunción de inocencia, no admitieron pruebas ni testigos, el derecho al juez natural pues tampoco se respetó, o sea, ya fuimos a un juicio pues, donde la injusticia estaba clarísima, ¿no? Luego, en lo que hemos dicho, en el propio juicio ya pruebas y declaraciones que eran mentiras, que se manipularon, y al final ya vino la sentencia. Hasta entonces estaban en la cárcel 3 jóvenes y los 4 restantes habían salido antes, ¿no? Ahí también se dio un caso pues paradigmático, que con las mismas peticiones unos estaban en casa y otros estaban en la cárcel. Luego en la sentencia lo único positivo que salió es lo que viene, no es terrorismo, eso quedó ahí, decidieron que no era terrorismo. Y volvemos a recalcar, fue la utilización, y eso lo dijo Amnistía Internacional, fue la utilización del terrorismo para conseguir unas penas grandísimas, las máximas que podían aplicar, encima con los agravantes también, agravantes de superioridad numérica y discriminación. Hablaron de odio, al final dijeron que era discriminación. Y las penas que al final les cayó pues son 13 años para Ollán, 12 años para Adur y Jokin, luego se quedó 10 para Iñaki y luego 9 para los 3 restantes, y 4 restantes y 2 para Ainara. Esas fueron las penas. También señalar que hasta entonces los 3 que seguían en la cárcel habían sido considerados terroristas, con lo cual el régimen que tenían que sufrir en la cárcel era por terrorismo. Por terrorismo es un régimen FIES, que son considerados presos especialmente peligrosos y que tienen pues, los derechos pues, suprimidos, digamos, ¿no? Tienen toda la correspondencia, todas las conversaciones, todo grabado, el seguimiento es más amplio, las actividades pues, no pueden ejercerlas y todo eso. Y entonces el único positivo de la sentencia ha sido que después de ella se consideran presos sociales normales y ya les han llevado a las cárceles de Euskal Herria. En este momento, después de la sentencia, vendrá que ya les detuvieron a los 4 restantes y en este momento se encuentran los 7 en la cárcel de Vitoria. Cabe decir también, en cuanto a la arbitrariedad, que además de ser injusto o impensable, o no podemos buscar razones para la que decidieron dejar a unos en la cárcel y soltar a otros, todos estaban en régimen FIES, menos 2 que al no tener los 21 estaban en la cárcel de Alcalá-Meco en aislamiento. Y bueno, pues es para que todo el mundo haga reflexión. Estaban con el régimen FIES o en aislamiento, con todo intervenido, sin acceso a muchas de las condiciones que tiene un preso normal porque eran muy peligrosos, y de repente, sin una razón aparente, la jueza cambia de estrategia y a las 5:30 de la tarde están 4 en la calle sin ponerle siquiera una medida cautelar, aparte de las firmas. O sea, no puedes entender que una persona sea lo peor de la cárcel hasta la hora de comer y 3 horas más tarde esté en la calle, y sin embargo con las mismas peticiones 3 sigan dentro y sigan siendo peligrosos. Ha sido todo una manera de marear la perdiz y tenernos a cada uno en una situación diferente e intentar hacer revisiones. Y ya, bueno, para finalizar un poco con nuestra historia y nos podáis preguntar lo que queráis y os podamos aclarar más cosas, decir, bueno, que tenemos como retos actuales, por una parte tenemos la semana que viene una vistilla, que va a ser la que va a ayudar ya a concretar la respuesta a nuestro recurso. Por ahora, ¿qué vamos a decir? Nosotras tenemos muy claro que ya si vamos a hablar de justicia, ya es imposible hablar de justicia con todo lo que hemos vivido, con lo que han vivido nuestros hijos. Y aún y todos seguimos diciendo que queremos justicia, pero es, no sé. Si queremos hablar de proporcionalidad, no se puede hablar de proporcionalidad porque ya lo que hemos vivido ya ha sido bárbaro. Pero si queremos hablar de igualdad ante la justicia, que es otro de los principios de la justicia,
Eso es uno de los hechos que estamos luchando actualmente. Si la mayoría, sea el caso que fuere, con situaciones, incluso competiciones más altas que nuestros hijos e hijas, hay gente que está en la calle esperando a la condena firme, y nosotros y nosotras les decimos que en una justicia garantista la igualdad ante la justicia es el principio. Nosotros y nosotras no decimos que la gente tiene que entrar a la cárcel, pero sí que decimos que ante el principio de igualdad nuestros hijos tenían que estar en la calle hasta que la sentencia fuera firme. Y no se entiende, no hay una argumentación jurídica para que nuestros hijos tengan que estar como están y para que 3 chavales lleven ya 2 años y pico. Y además estamos diciendo que la demora que se está llevando es otra manera también de generar daño. Se alarga y se alarga, porque saben que así la condena se va, hasta que no sea firme no podemos dar saltos, y después de la respuesta a este recurso que tenemos, el siguiente paso será acudir al Tribunal Supremo. Va a ser importante en la respuesta a este recurso qué caminos, qué flecos vayan a dejar para ver qué posibilidades tenemos en la argumentación para de nuevo luchar ante el Supremo. Y hasta que no sea firme, pues vamos a ir avanzando, pero también vamos a ver que en ese avance, a nada que ya nuestros hijos, por lo menos Jokin, Nadur y Ollán, 3 años de cárcel no les va a quitar nadie, por lo menos. Y mucha gente nos habla de los tribunales de Europa, y para ir a Europa hay que pasar el Supremo, hay que llegar al Constitucional y hay que seguir hasta Europa. Y eso es la dilatación, y es una manera también... el gobierno español sabe perfectamente que este caso, si llega a Europa, Europa va a decir que esto es una barbaridad jurídica. Sabe perfectamente. Y al gobierno español le importa 3 dedos que Europa le diga, porque para entonces habrán pasado 8 o 10 años, nuestros hijos estarán en la calle y habrán cumplido un castigo que no tendría que haberse cumplido, pero ya está. Y esto es un aviso a navegantes, y es para decir, mirad lo que podemos hacer, nos da igual que nos diga Europa lo que fuera, pero si queremos castigaros lo podemos hacer. Y esto es lo que nos dicen, quien la disidencia, pues este es el castigo. ¿Me toca? Sí. Sí. Yo quería hablar en cuanto a lo que nos espera. Este recurso, nuestros abogados y abogadas lo han hecho, por supuesto, para quitar cosas, pero el fiscal y las acusaciones que se han sumado vuelven a pedir el delito de terrorismo y vuelven a pedir los mismos años que al principio. Esperemos que no salga, pero algo de lo que venimos también intentando hablar en todas y cada una de las charlas es de la ley que les aplicaban a nuestros hijos e hijas para aplicarle el delito de terrorismo, que es el artículo 573, con una modificación que hicieron, que todo eso sonará por la ley antiyihadista. En esa modificación dice que no hace falta formar parte de un grupo terrorista para ser terrorista, que si intentas subvertir el orden constitucional o si creas una alarma social grave o lo que sea, puedes ser acusado de terrorismo. ¿Qué quiere decir? Que si este caso nuestro ahora parece que se ha parado o que no va a salir terrorismo, esperemos, toquemos madera. Pero si ese artículo llega a hacer jurisprudencia, pues la disidencia del Estado tiene un desfiladero bastante jodido. Y, por supuesto, ese artículo antiyihadista, la primera vez que se intentó aplicar o que se les aplicó fue a nuestros hijos e hijas, y luego a una presa catalana que el juez no lo vio, a una detenida catalana. Nunca se les ha aplicado ese artículo a los que detuvieron anteriormente con yihadismo, no sé si después. O sea que bajo un paraguas de una cosa estaban preparando otra muy diferente. Y muchas veces también decimos que la ley Mordaza, con todo lo que conlleva y el daño que ha hecho y hace, nos ha puesto un poco en alerta, pero que
tan importante o más es intentar modificar esa ley. Una ley, la modificación de una ley que desde Europa ya han dicho que esa ley no se ajusta a derecho, porque si una ley se queda tan ampliamente abierta a la opinión de la persona que juzga, es una ley que no puede ser justa, porque cabe demasiado criterio. Y es un saco en el que pueden meter a toda la disidencia por donde les dé la gana. Bueno, y ahora os toca a vosotras y a vosotros preguntar lo que queráis. El ánimo de los chavales dentro de la cárcel, ahora, bueno, hay vaivenes porque es una situación muy extrema, pero desde que se han juntado, desde que les han juntado en Zaballa, están mucho más reforzados, no tiene nada que ver con lo que han vivido en las cárceles españolas. Y luego también actualmente están en un módulo de respeto, funcionan por asamblea, la presión de los funcionarios no es como vivían en las cárceles españolas y desde luego que ahora están mucho más reforzados. Y pues cuando decimos que mañana puede ser tú, a mí me parece que en este caso es claramente, en Cataluña lo están utilizando y con nuestro caso también es mañana puede ser tú. Un cóctel en el que, por eso mismo nuestro caso ha llegado a muchísima gente, porque ha entendido que podía haber sido su hijo, su nieta, cualquiera podía haber sido. Anchón ha comentado que había un informe de la inteligencia de la Guardia Civil que estaba preparado previamente. Y este informe de la Guardia Civil, donde había personas de Altsasu, donde por ejercitar el derecho a la política, a manifestaciones, a concentración, a lo que fuera, todo eso se había convertido en delito para muchas personas. Y en esos informes aparecía, por ejemplo, Jonan. Jonan es un chaval al que ahora la condena son 9 años. De Jonan decía que había acampado en un lugar que era ilegal en el Pirineo aragonés. Y eso era algo que justificaba ya, para ver un poco. Entonces les tocó, como podía haber tocado cualquiera. Como habéis podido comprobar en el vídeo, bueno, esa pregunta que has hecho tú, yo creo que la deberían de contestar ellos. Como habéis podido ver, el sargento que estaba dando vueltas por allá no ha reconocido a las 4 o 5 personas que están encausadas en este momento, no las ha reconocido, incluso ha ido a otro bar a ver si encontraba a gente para poder meterlos en el tinglao. Bueno, como habéis oído, podía estar cualquiera de esa lista amplia que hay, cualquiera. ¿El por qué están estos y no están otros? Pues ellos son los que... En un principio ya hemos comentado también que era más gente, que luego se cayó, y luego también tuvimos como aviso a navegantes que hay que poner en valor a los chavales y chavalas que fueron de testigos de nuestros hijos e hijas, porque como se hablaba de 50, de 100, el miedo a entrar de testigo y salir de acusado era muy grande. Bueno, pues la que era novia del teniente, que es la chiquita que estuvo viviendo toda su vida en Alsasua, pues comentó que había dicho las personas que estaba segura al 100%, pero que tenía un montón al 99%. Quiero decir, si esto no se hubiera parado, pues podrían haber abierto la puerta y haberse ido creciendo esto todavía más. Por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho, ¿no? Ocurrió un incidente, una trifulca, una pelea, lo que sea. No nos gusta y vamos, lo decimos claramente.
Si participaron jóvenes, luego vino la instrucción, a la policía foral y tal. Pues ese es el camino lógico que normalmente se lleva con las peleas. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que tienen que demostrar quiénes estuvieron y todo lo demás. Si eso es lo obvio. Como anécdota, por ejemplo, se comentaba, lo que pasa que cuando suceden estas cosas, ya luego vienen las cosas que no tienes pruebas para nada, ¿no? Se comentaba que un joven tenía un mordisco de que una de las chicas le había dado. Y entonces no podía presentarse, lógicamente, porque si se presentaba, pues le van a entrullar. Que era una prueba. O sea, hay cosas, hay anécdotas, hay elementos, pero ahí no podemos entrar nosotros. Y luego sí que es cierto que algunos de los chavales están relacionados con es gente activa políticamente, es gente que también está relacionada con el movimiento OSPA y que les tenían muchísimas ganas. Han hecho un cóctel que a gente te podía tocar o no, y a ti porque tú vas a estar. Es la escalera que lleva el procedimiento, no hay posibilidad. Supremo Constitucional y después del Constitucional queda Europa. Es el caso que no sé si habréis oído de Arnaldo Otegi y otros 5 que pues les ha salido cuando algunos habían salido hacía más de un año de la cárcel, se ha visto en Europa, o sea que es algo que llevamos conociendo lo que pasa, son los tiempos de ellos. De ahí el abuso de la prisión preventiva. O sea, están en la cárcel cuando no es todavía la sentencia firme y en casi todos los casos en la justicia española están libres con esos condicionantes y sin embargo en este caso no los quieren soltar. En el caso de personas que estaban también en procedimientos relacionados con ETA, en aquellos momentos se utilizaba la prisión preventiva, se alargaba hasta el máximo 3 años y medio, 4 años, y mucha gente salió a los 4 años libres sin cargos, pero era una manera de castigar y la prisión preventiva se utilizaba para eso. Eso se dejó ya hace años, pero con nuestro caso se ha vuelto a utilizar. También igual lo comentamos siempre en las charlas, ¿no? Con todo esto, para nosotros, ¿qué quieren conseguir? Porque, por ejemplo, ahora lo que comenta Abel, ¿no? Eran los tiempos donde existía pues, un actuar armado, existía una situación límite, situación grave, ¿no? Han cambiado los tiempos. Entonces eso ha conllevado pues, a un montón de cosas, entre ellas pues, que la Guardia Civil ya no es tan necesaria, pensamos. La situación de violencia y todo eso que ahora no existe, les ha dejado a ellos también, y lo solemos comentar, la miseria que supone que un complemento económico que cobran por peligrosidad peligra. Y eso en el mismo juicio el teniente también lo nombró. Entonces, les interesa, pensamos nosotros, que todavía subsista un ambiente de peligrosidad, según ellos, de terrorismo de baja intensidad, le llaman, y entonces con este caso, pues se ven que lo quieren utilizar para esos fines. O sea, tiene tantas vertientes este caso que es curioso y es a la vez tan grave. Os hemos dejado un poco plof para un sábado. Sí, y tan evidente como la camisa blanca. Son cosas tan evidentes pero que no se tienen en cuenta. Solamente en la sentencia se tuvo en cuenta una declaración de uno de los testigos. Un testigo que se lió, le liaron y empezó a hablar de una historia además que nadie había visto. Ante los nervios, él mismo en aquella situación creó otra historia. Lo demás no se ha tenido en cuenta ninguna de las pruebas. Y esas, si hablamos de esperanza, en la Audiencia Nacional, si ahora tuvieran voluntad de revisar todas las pruebas que se han presentado y todas las declaraciones de los testigos, tienen de sobra para poder justificar que este caso se cierra ya. El caso de la camiseta roja se vio, pues con las imágenes que se presentaron en el juicio, se veía que Adur llevaba una camiseta con un ribete blanco y esto gris, que estaba en los partidos de pelota, y esas imágenes que la ETV cedió para poder presentarlas,
contrastaba con el reconocimiento único del teniente que decía que Adur tenía la camiseta roja. Y en las ruedas de reconocimiento, pero en las de las fotografías fotográficas, se vio claramente que habían reconocido a Adur en la fotografía que tenía del carnet cuando se tenía 15 años. Sin embargo, en las fotografías de ese mismo año que presentaron, nadie le reconoció. El teniente no le reconoció. Sin embargo, el teniente iba muy bien aprendido. Le habían dicho, mira, este es Adur, en una foto, esta es del carnet, y a ese teniente le habían dicho, tú tienes que decir. Metió la pata con la gamba bien metida, pero aún y todo da igual. En la sentencia, cuando decimos que estaba escrita, estaba escrita. Sí. Hay cosas muy escandalosas, muy escandalosas. Sí. Sí, es cierto, porque siempre, y eso que esta vez me ha colado bastantes veces, claro, aparte de las penas de cárcel, tienen 10 años de inhabilitación y tenemos, si se quedan las cosas como están, de indemnización a los 4, 101.000 euros para pagarles, aparte de costes judiciales y demás. Sí, van a ganar dinero con hacernos daño encima, sí. Nos van a ganar. Es lo que están buscando. Es el dinero que más nos va a doler en la vida. Sí. Para finalizar, además de agradeceros muchísimo el hecho de que hayáis venido, deciros que estéis al tanto porque esta lucha continúa, porque no es una lucha solamente por los de Alsasua, sino es una lucha por la justicia y por un hecho claramente de búsqueda de democracia en el Estado, por la falta de democracia que vivimos en muchos ámbitos. Y también tener en cuenta que la sentencia saldrá, el recurso, la respuesta al recurso saldrá en breve, esperamos pues dentro de un mes o poco más, y vamos a lanzar, si alguien queda en la cárcel, vamos a lanzar de nuevo una respuesta, vamos a activar socialmente y pondremos a través de los medios de Twitter y de otros medios, pondremos un archivo donde plantearemos modelos de pancartas, modelos de comunicados, modelos de material y de aspectos para poder trabajar todos a una con un mismo planteamiento y activar a todo el Estado español. Entonces, para que tengáis en cuenta. Y Milla Esquer, muchas gracias.